titula Sueño Argentino. En sus programas habrán advertido que el Congreso está dividido en 5 bloques, cuyos títulos son el número 2, Educación, Prioridad Nacional, el bloque 3, La Sociedad del Conocimiento y la Comunidad Agroalimentaria, el bloque 4, Nuestras Empresas, Protagonistas del Cambio, y el bloque 5, El Compromiso Crea con la Argentina Posible. Comencemos entonces con el bloque 1. Voy a invitar a que suba al estrado al doctor Bernardo Klicksberg. Nos hablará, el título de su disertación es Más ética, más desarrollo. El doctor Klicksberg es fundador y coordinador general del área de ética y desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es graduado en 5 carreras universitarias. Autor de 40 obras extensamente utilizadas internacionalmente. Se lo considera el creador de una nueva disciplina, la gerencia social, que se ha aplicado extensamente en la lucha contra la pobreza. Es una reconocida autoridad mundial en capital social, una nueva área del conocimiento de amplísimas aplicaciones económicas y sociales. Ha asesorado a los más altos niveles de gobierno de más de 25 países en modernización del Estado, gestión social, lucha contra la pobreza y desarrollo del capital social. Hablará sobre cómo se construye el capital social en la comunidad. Doctor Klicksberg. Estimados amigos, en primer término me siento muy honrado y muy bien por estar compartiendo este esfuerzo con ustedes. Saludo con todo respeto a CREA por este gigantesco esfuerzo de reunirnos para pensar bajo este lema: somos parte de una Argentina posible, que lo dice todo. La Argentina posible, la Argentina del sueño, como ustedes también lo explicaban recién, y junto a ello somos parte, que es un llamado a la acción de por sí mismo. Por otra parte, me siento muy distinguido de poder compartir reflexiones con lo que ustedes representan, que es la Argentina productiva, la Argentina que silenciosamente durante toda nuestra historia ha sido el cimiento más importante de nuestras posibilidades de desarrollo, esta Argentina del campo, que es nuestro orgullo. Nuestra Argentina presenta actualmente un cuadro que yo llamo en mis trabajos pobreza paradojal. Ustedes oyeron hablar y oyen hablar permanentemente en los medios masivos de comunicación, desdichadamente, de términos como pobreza absoluta, pobreza extrema, nuevos pobres. Yo he agregado un término más a la descripción de la pobreza o al análisis de la pobreza en América Latina y en la Argentina. Yo la llamo pobreza paradojal, porque la pobreza argentina es una pobreza en medio de condiciones posibles de producción de bienes y de servicios absolutamente privilegiadas. La divinidad nos ha otorgado a todos los latinoamericanos y particularmente a los argentinos condiciones naturales de excepción, un subsuelo pleno en materias primas estratégicas, posibilidades de producción de energía barata en gran escala, este inmenso potencial agropecuario que yace en nuestra tierra, una inserción geográfica excelente en términos de geografía económica, posibilidades turísticas fenomenales. Y en medio de todo eso están estas cifras de pobreza que fueron tan bien reflejadas hace unos momentos atrás. Esta es una pobreza paradojal, porque es pobreza en medio de la riqueza posible, en medio de posibilidades de que esto no sea así. Esta pobreza paradojal se ha tratado de entenderla y de explicarla de muchas maneras. Yo quiero agregar, poner a foco aquí en la agenda un abordaje de la pobreza paradojal que no excluye los otros, que no excluye los análisis macroeconómicos, las aproximaciones desde el campo estrictamente social, y que me parece absolutamente fundamental. Sin ese abordaje no entendemos gran cosa.
Quiero poner en el centro, en el comienzo de vuestros tan importantes trabajos con tan distinguidos panelistas y expositores, a la ética y al capital social. Creo que no entenderemos gran cosa si no entendemos qué ha fallado éticamente, qué es posible hacer éticamente. Y esto del capital social que enseguida les explicaré, que es muy importante incluirlo en cualquier tipo de análisis que hagamos para poder entender realmente la realidad y poder actuar sobre ella. Voy a recorrer una agenda con varios momentos. Por favor. Vamos a recorrer diferentes etapas. En primer término, voy a tratar de acercarles lo que yo llamo el desafío humano de la Argentina. La Argentina tiene desafíos económicos y sociales muy importantes. Yo voy a poner el énfasis en lo que creo que en definitiva es lo más importante de todo. Lo más importante de todo es nuestra gente. Este desafío humano voy a tratar de reflejárselos, que es, en esencia, son todos problemas que tienen una base ética fenomenal. En segundo lugar, voy a tratar de explicar qué es el capital social. Capital social que nos puede ayudar para enfrentar este desafío humano. Voy a tratar de que este término que se utiliza actualmente muy ampliamente, tratar de transmitirles del mejor modo posible qué es lo que se quiere decir con este término, que es una especie de revolución en las ciencias del desarrollo muy reciente de solo 10 años atrás. En tercer término, voy a tratar de demostrarles que la ética importa. Siempre cada uno de nosotros que fue educado bajo una perspectiva de fe y de moral en sus marcos familiares, sabíamos que la ética importa. Hoy sabemos científicamente que además de importar en los destinos individuales, en las estructuras familiares, la ética importa en la macroeconomía. Y que las naciones más exitosas del planeta son naciones que tienen muy elevados estándares de exigencias éticas. Si ustedes toman la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es la tabla más aceptada actualmente, que ranquea a los 190 países del mundo, está encabezada por varios países, en los últimos 3 años por Noruega, seguida de Suecia, que se caracterizan por tener altos estándares de exigencia ética para todos sus actores sociales. Vamos a tratar de mostrar cómo la ética importa en la macroeconomía y en la microeconomía con algunos ejemplos muy concretos. A continuación voy a tratar de reflexionar, sumando todo lo anterior, sobre cuáles serían los motores de un desarrollo sostenible para la Argentina. Después voy a tratar de enfocar específicamente lo que yo llamo el capital social en acción, que es qué pasa cuando una sociedad efectivamente moviliza su capital social. Y esto les va a significar un llamado a involucramiento como el que se les ha hecho, reforzado por mi modesta contribución que va absolutamente en esa misma dirección, la dirección de la acción. Y finalmente me voy a permitir apoyarme en el mensaje de su santidad. Ustedes van a tener hoy un maestro de enseñanza de la doctrina social y moral de la Iglesia excepcional, al que todos respetamos y queremos muchos en el país y en toda América Latina, por lo que nos enseña permanentemente con su ejemplo, el obispo Casareto, y por lo que hace todos los días. Yo me voy a permitir humildemente hacer un pequeño anticipo, mencionando algunos señalamientos muy recientes del Papa Juan Pablo II respecto a las relaciones entre ética y economía, fundamentalmente. Esta es una agenda como para una semana, más o menos. Yo tengo a lo sumo unos 40 minutos. Entonces, como profesor universitario de toda la vida, no resisto, más que profesor, educador simplemente, no resisto señalarles alguna bibliografía para, si tienen inquietudes, poder ampliar todo esto. Por favor. La siguiente. Primero en Internet. Yo dirijo y he cofundado, es una inspiración de Enrique Iglesias, la iniciativa que dirijo, la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. Nosotros tenemos un espacio en Internet y si a alguien se le ocurrió, cuando comenzamos con este trabajo, recibimos muchas reflexiones escépticas. ¿A quién le va a interesar la ética? Tenemos tantos problemas tan quemantes, etcétera.
Nuestra página, que tiene una biblioteca digital con más de 600 documentos, un servicio de resúmenes de todo lo que se publica en el mundo, un informativo semanal en 4 idiomas, etc., tiene actualmente 1 millón de participantes. Es la número 1 en el mundo en idioma español sobre estos temas. Están todos invitados, es absolutamente libre a ingresar y si dejaron sus emails en algún lugar, vamos a proponer que puedan ser todos incluidos junto al millón de participantes de todos los países de América Latina que están discutiendo los temas éticos del desarrollo a través de esta página. Y hay un libro mío que salió hace muy poquitos días, y pareciera que la ética realmente importa en la Argentina, pues se agotó su primera edición en 15 días, se ha hecho un esfuerzo para que estuviera acá disponible, que amplía todo lo que yo voy a tocar aquí muy resumidamente y que se llama Más ética, más desarrollo. Vamos al primero de los puntos. El desafío humano de la Argentina. Les voy a acercar un retrato muy rápido de algunos de los desafíos que tenemos, que no realmente solo se presentan sin ninguna intención, pero se presentan a nivel de titulares, estadísticos, de tendencias, de series. Yo quiero acercarles un poco la cara humana de estos desafíos. El primero, desde ya, es el de la pobreza. Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del país dicen que el 47,8% de la población argentina es pobre. Las cifras eran mucho peores un año y medio atrás, donde el 58% de la población es pobre. O sea, claramente las políticas aplicadas han producido mejoras significativas. Pero vivir en un país donde 1 de cada 2 personas está por debajo del umbral de la pobreza y de una pobreza medida con medidas, digamos, muy austeras, etcétera, significa estar viviendo en una caldera de tensión social, en una caldera de injusticia, porque este país con estas condiciones excepcionales no puede tener un 50% de la población pobre. Esto es una contradicción económica y es una contradicción, en mi opinión, ética de enormes proporciones. Ahí tienen ustedes, la mitad de los pobres argentinos son indigentes, casi la mitad, lo que significa que están por debajo de la pobreza extrema. Si todo lo que ganan lo gastaran exclusivamente en comprar alimentos, igual no les alcanzaría para comprar el mínimo de alimentos necesarios. A eso se lo llama pobreza extrema. Ahí tienen la pobreza por áreas geográficas. Hay que desagregar siempre la información y van a ver que nuestro noreste y nuestro noroeste la cifra de pobres llega casi a 2/3 partes de toda la población. Seguimos. La pobreza tiene caras. Allí mi segundo desafío humano. En la pobreza, la cara principal, la cara más sobresaliente, los más castigados por la pobreza en la Argentina son aquellos que todos coincidimos en la Argentina que deberían ser los más protegidos. No hay nadie en todo el espectro social y político argentino que no vaya a avalar que los niños deberían ser lo primero. Desgraciadamente no es esa la situación cuando vemos los datos estadísticos. Yo les dije que el 48% de la población es pobre, pero el 71% de los chicos argentinos son pobres. O sea, la cifra es mucho mayor en los chicos. Hay actualmente en el país 10.600.000 niños de menos de 14 años de edad. 7.500.000 viven en hogares pobres en la Argentina. O sea, la cara principal de la pobreza en la Argentina es esta infancia que le estamos robando a buena parte de la población infantil del país. Estos años que debieran ser los años de formación básica y de disfrute, de buena llegada al mundo, y que por el contrario son años de sufrimiento que finalmente pueden culminar en las caras que ustedes vieron hace un rato, en los niños tirando fuego al aire o inventando cualquier estrategia posible en los semáforos de nuestras principales ciudades para conseguir que les tiremos una moneda, arriesgando muchas veces su integridad física y su vida. Una tercera cara de estos desafíos humanos es el desempleo juvenil. Nuestra sociedad, de acuerdo a los estimados recientes, la cifra de desempleo juvenil supera el 30% entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad. 1 de cada 3 jóvenes está excluido del mercado de trabajo. Y tenemos, desgraciadamente, cifras significativas. Escucharán mañana a Daniel Filmus,
nuestro brillante ministro de Educación, tenemos cifras significativas de deserción y de repetición escolar. Esto es un indicador muy importante de la salud de una sociedad. Si una sociedad no abre las puertas a sus jóvenes, si no las abre plenamente, ¿qué puede esperar? Puede esperar que haya tensiones fenomenales al interior de esa sociedad. Porque los seres humanos, gracias a Dios, nacimos para trabajar, para tener esta oportunidad de ser productivos, de desarrollar a través de ello nuestras potencialidades. Una tercera parte de los jóvenes argentinos, es una cifra fenomenal en términos comparativos internacionales, está en esta situación. Seguimos. Cuarto desafío humano es el impacto que la pauperización argentina, que estos procesos de deterioro que se agudizaron en la segunda parte de los 90, se fueron gestando de alguna manera en todos los 90, etcétera, tiene sobre la familia. Yo jamás hablo en los lugares, me invitan muchísimo, sin poner esto en el centro del escenario. Hable de lo que hable, porque esta ha sido una omisión imperdonable de las ciencias del desarrollo, del tipo de discusión usual, omite a la familia, como que la familia fuera una especie de dato marginal a lo que está sucediendo en un país. Para mí la familia es el dato decisivo. Los seres humanos nacimos, gracias a Dios, para vivir en familia, y allí nos pasan las cosas más importantes de nuestra existencia, desde el nacimiento hasta el final, pasando por la consagración del matrimonio, los hijos. En la familia se definen aspectos fundamentales. Siempre supimos, los creyentes, el valor espiritual infinito de la familia. Hoy sabemos científicamente que el grado de salud de las familias es decisivo para el desarrollo económico sostenido, que cuanto más articuladas e integradas son las familias, mayor es el rendimiento escolar, que cuanto mejor funcionan las familias, mayor es lo que hoy se llama inteligencia emocional. Las familias argentinas están fuertemente afectadas por los procesos de pauperización. Por una parte, los procesos de pauperización son un aspecto central en la desarticulación de muchos núcleos familiares, no realmente la deserción del cónyuge masculino en muchísimas familias pobres, y estas madres solas, jefas de hogar, humildes, heroicas, que se quedan para defender a la familia, y que según un cálculo reciente de la CEPAL, si no fuera por estas madres de las zonas marginales, de muchísimas de nuestras zonas más empobrecidas, que siguen defendiendo a la familia al mismo tiempo que luchando para sobrevivir, la tasa de pobreza de América Latina sería un 10% mayor. Es decir, con su cuerpo estas madres significan casi la principal red de protección social en nuestras sociedades latinoamericanas. Ellas son el espíritu familiar en acción a pesar de estas dificultades fenomenales. La tensión en muchísimas familias pobres y de clase media en la Argentina, en esta Argentina que en los años 90 vio virtualmente el derrumbe de una buena parte de sus clases medias. De acuerdo a los datos de que se dispone, 7 millones de argentinos dejaron de ser clase media para convertirse en pobres en los años 90, lo que llamamos los nuevos pobres. Esto significó tensiones fenomenales al interior de las familias. En muchos casos estas tensiones implican incentivos perversos para la violencia doméstica, la violencia al interior de la familia. Esto no es un cuadro de otras naciones, desgraciadamente es un cuadro hoy presente en la familia argentina. Hay una tasa que yo no me cansaré de repetir, que no aparece en ninguna estadística, discutimos todo el día sobre inflación, desde ya que es un tema absolutamente útil, pero se nos escapan algunas cosas que son demasiado importantes. Esta es una de ellas, la tasa de renuencia a formar familia en las generaciones jóvenes. Se mide parejas jóvenes que quisieran formar familia y que no la forman, a eso se lo llama tasa de renuencia, por las incertidumbres económicas severas, por no saber cómo van a encontrar una inserción laboral, en qué bases mínimas sustentables desde la vivienda hasta el trabajo tienen para formar una familia. Esta tasa ha ascendido significativamente, desgraciadamente, en el país. El quinto desafío humano está presente en la discusión pública todos los días. Yo quizás les quiero asomar una visión un poco diferente, muy breve por el tiempo. Si están interesados en mi libro, Más ética, más desarrollo muy extensamente qué está pasando en el mundo en materia de criminalidad juvenil, qué están haciendo los países más avanzados del mundo, qué hemos aprendido a nivel internacional
y es bastante distinto de lo que se suele escuchar en el debate argentino actual. La criminalidad juvenil efectivamente ha ascendido en el país muy fuertemente. En 1991 había 489.000 delitos, son las cifras oficiales. Cuando terminó la década del 90 esto casi se había triplicado. ¿Qué dicen los estudios comparados? Es un tema universal sobre la criminalidad juvenil. Les asomo por un momento algunos elementos simplemente para poder pensar con mayor profundidad que este debate, que a veces parece muy superficial, que hay en la Argentina actual. Sigamos. Lo que se sabe es que cuando en las sociedades aumenta fuertemente la tasa de criminalidad juvenil, en nuestra sociedad como en otras en América Latina, hay dos tipos de criminalidad para separar de algún momento muy gruesamente la situación. Están las bandas organizadas, las bandas del narcotráfico, del secuestro, las bandas de robo de autos, etc. Sobre ellas debe recaer todo el peso de la ley, todo el peso de la sociedad. Hay que hacer lo imposible para desarticular ese submundo que puede llevar a un país a la perdición, al borde del abismo, como está sucediendo, ha sucedido en Colombia, etc. Pero después está la criminalidad juvenil. Muchísimos y muchísimos jóvenes que cometen delitos inicialmente menores, etcétera, etcétera, y que no están actuando en el marco de esas grandes organizaciones delictivas, sino en el marco de una estructura social concreta que, cuando la criminalidad asciende de esa manera, requiere explicaciones más complejas para poder entender lo que está sucediendo. Las investigaciones en América Latina y en la Argentina dicen que hay tres factores con los que hay relación muy estrecha. La criminalidad juvenil sube en relación directa a la desocupación juvenil. Este es un dato absolutamente verificado a nivel internacional en múltiples sociedades. Si crece la desocupación juvenil, hay más población joven vulnerable, para llamarlo de algún modo. En segundo lugar, la familia. La desarticulación de la familia significa un costo fenomenal para la familia misma, pero significa un costo fenomenal para la sociedad toda, porque la familia es la principal unidad preventora del delito que tiene una sociedad. En la familia es donde se entregan los códigos éticos, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo diario. Si la familia se desarticula, vean ustedes lo que sucede. Esta es una investigación en los Estados Unidos sobre 60.000 jóvenes delincuentes. El 70% venían de familias desarticuladas, con un solo cónyuge al frente. Una en el Uruguay, que es uno de los países con mejores niveles sociales de América Latina, a pesar del deterioro, 64% de los jóvenes delincuentes vienen de familias desarticuladas. O sea, hay una relación importantísima entre ascenso de la criminalidad juvenil y este proceso de acorralamiento de la posibilidad de llevar adelante una familia en condiciones normales que ha existido en nuestra sociedad. En tercer término, hay una correlación directa entre criminalidad juvenil y niveles de educación. Cuanto más educación, esto que ustedes se proponen como una de sus acciones centrales, menor serán las tasas de criminalidad juvenil en una sociedad. Lo que se constituye una reflexión importante en las ciudades, en el mundo, en nuestra sociedad occidental, que han logrado mayores resultados en materia de combatir la criminalidad, es combatir las causas estructurales de la criminalidad. En ciudades como Boston, como San Francisco, en muchísimas ciudades europeas, etcétera, el enfoque es hacia las causas estructurales de la criminalidad, que son centralmente estas tres que les he mencionado. Cuando esto se hace, las cosas empiezan a cambiar. Si esto no se hace, si simplemente se acumulan más presos en las cárceles, puede haber impacto de corto plazo, pero no se cambiará la situación de fondo que crea esta juventud vulnerable y estas enormes situaciones de exclusión social que en definitiva se materializan en las tasas de delincuencia juvenil. En Brasil se está desarrollando por primera vez una experiencia. Quiero mencionárselos muy brevemente para que ustedes tengan idea de que se pueden hacer cosas diferentes. Una experiencia en gran escala. Brasil ha invertido durante muchos años muchísimo en policía, seguridad pública y seguridad privada. Según un estudio del Vita, hasta hace poco tiempo atrás, el 10,6% del Producto Bruto del Brasil estaba dedicado exclusivamente a seguridad pública y privada. Tiene una de las tasas de criminalidad mayores de toda América Latina. Los resultados han sido muy pobres.
la tasa de criminalidad siguió subiendo permanentemente todo el tiempo a pesar de esa inversión fenomenal. 10% del Producto Bruto de Brasil equivale a todo el Producto Bruto Anual de Chile, para darles una idea. El Ministerio de Educación y la UNESCO iniciaron hace 1 año y medio la experiencia que se llama Escuelas Abiertas en medio de favelas altamente riesgosas en materia de criminalidad. Hicieron que la escuela funcionara los sábados y domingos, abriera los sábados y domingos, cogestionada por el municipio y la sociedad civil, ofreciendo posibilidades a los jóvenes vulnerables de aprender literatura, pintura, escultura, música, desde ya de practicar deportes y de aprender oficios. Es decir, les ofrecieron más que oportunidades, diría yo, les ofrecieron una mano, la posibilidad de sentirse incluidos. Hay una evaluación reciente internacional, hay 6.600 escuelas de este tipo actualmente en Sao Paulo. La criminalidad se redujo sensiblemente en derredor de los lugares donde estas escuelas están funcionando. Y el gobierno de Brasil está pensando en desarrollar en una escala muy gigantesca esto, que significa, en definitiva, estar apostando a la educación y estar apostando a las posibilidades de simplemente brindar una mano para poder ingresar en la sociedad. Seguimos. El último desafío humano que les quiero señalar, junto a los 5 anteriores, la Argentina, como toda América Latina, presenta este desafío humano que es que se ha polarizado fenomenalmente. El texto bíblico nos indica que todos los seres humanos somos absolutamente iguales en todo lo importante, que estamos investidos de la dignidad de la creación por manos de la divinidad. Tenemos la dignidad humana que nos une a todos. El texto bíblico condena las grandes inequidades y las grandes desigualdades. América Latina toda, desgraciadamente, es hoy la región más desigual de todo el planeta Tierra. Y la Argentina es, en América Latina, hoy uno de los países más desiguales de América Latina. No fue así históricamente. Siempre hubo desigualdades significativas, pero se agudizaron muy duramente en los años 90, etc. Algunos datos. Vean ustedes, en el 93 la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 18 veces, para darles una idea comparativa. En Italia es 11 veces, en Corea es 8 veces, en Suecia es 3 veces y en Noruega es 1.5, para darles una idea comparativa. Seguimos. Las desigualdades se miden normalmente con lo que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Seguimos con la siguiente. El coeficiente Gini que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Para darles idea, los países nórdicos que mencioné anteriormente, los líderes del mundo en logros económicos y sociales, según las tablas de las Naciones Unidas, tienen el mejor coeficiente Gini del mundo, 0,25. Cuanto sube es peor. El mundo desarrollado tiene 0,30. Vean ustedes el de la Argentina. Era bastante malo en 1992, 0,42, pero subió fenomenalmente en los 90 y en mayo del 2002 ya nos aproximábamos al segundo país más desigual de todo el planeta Tierra, que es el Brasil. El 10% más rico de la población, 37,4% de los ingresos, el 10% más pobre, 1,4% de los ingresos. En la Argentina hay pobreza y hay desigualdad, como en toda América Latina, pero en realidad no es así. Si les interesa, de algún modo en mi libro explico mucho más detalladamente esto que me veo obligado por el tiempo a explicarles muy sumariamente. Hay pobreza porque hay desigualdad. Hoy sabemos en teoría económica avanzada y en políticas económicas avanzadas que las grandes desigualdades reducen el mercado de consumo, reducen la formación de ahorro nacional, reducen la gobernabilidad democrática, impiden al sistema educativo, por más que sea gratuito, llegar realmente al conjunto de la población. Está medido todo eso. Hay múltiples investigaciones en el libro, van a encontrar muchas fuentes si quieren ir directamente a muchísimos trabajos recientes. La desigualdad es un enemigo feroz del progreso sostenido en una sociedad. Todos estos problemas que les he mencionado son problemas económicos, normalmente ustedes los ven como problemas económicos o sociales. Yo quiero agregarles que son ante todo problemas éticos. Estamos maltratando a los niños, estamos maltratando a las familias, no estamos dando oportunidades como debiéramos a los jóvenes. Se ha creado una sociedad que viola el precepto bíblico de igualdad de oportunidades. Seguimos. Frente a esto nos puede ayudar la idea del capital social.
La idea del capital social, lo digo para dejar esto bien marcado, no excluye de ninguna manera la idea de que hay un responsable central en nuestras sociedades, en una democracia, que son las políticas públicas. En una democracia todos encomendamos a las políticas públicas a través del ejercicio de la ciudadanía que aseguren educación, salud, nutrición, los derechos fundamentales a toda la población. Como sucede hoy en toda Europa occidental, van a escuchar a los amigos españoles que vienen de una sociedad democrática donde eso se asegura absolutamente. Pero junto a ello el capital social debe ser un aliado, un socio y puede cumplir funciones fundamentales. Ustedes son capital social. ¿Qué es capital social? Resumiéndolo, capital social son 4 elementos que los economistas tradicionales no tuvieron en cuenta para nada y eso ha hecho caer muchas de sus recetas más fundamentales. Primer elemento, el nivel de confianza en las relaciones interpersonales en una sociedad. Si la gente confía los unos en los otros, esta invocación que hizo Oscar Alvarado anteriormente, a confiar los unos en los otros. Si, por ejemplo, la gente confía poco los unos en los otros, crece un costo que se llama el costo del pleitismo. Buscan terceros, más policía, más abogados, tribunales, etcétera, para tratar de hacer cumplir los compromisos, de crear garantías extra relaciones humanas para hacer cumplir los compromisos. El costo del pleitismo puede ser abrumador en una sociedad. Y hay todo tipo de deterioros en las posibilidades de hacer cosas económicamente juntos. El padre de la economía neoclásica lo había visto maravillosamente, Adam Smith. Decía que los mercados no pueden funcionar bien si los mercados no tienen valores éticos, decía Adam Smith. Y un valor ético central era la honestidad, el buen trato y la confianza en las relaciones interpersonales. La confianza, por otra parte, es fundamental para que una sociedad pueda operar como conjunto. El nivel de confianza de los ciudadanos en los liderazgos, no solo los liderazgos políticos, los económicos, los financieros, define las posibilidades de gobernabilidad democrática de una sociedad, de producir grandes innovaciones con apoyo de la ciudadanía. Un segundo componente del capital social es la capacidad de asociatividad, la capacidad de hacer cosas juntos simplemente. Desde lo más elemental, hacer cosas juntos como vecinos, colaborar como vecinos para hacer mejor la vida de cada uno, pasando por cosas mucho más exigentes hasta llegar a la posibilidad de elaborar un gran proyecto nacional o un gran pacto nacional como el de la Moncloa, que les contarán los amigos españoles que fue tan importante en la historia moderna y en la llegada de España a la democracia, etc. Ustedes son un ejemplo de asociatividad. Es mi primer contacto así fuerte con CREA, he leído, pero es mi primer contacto y lo incorporo humildemente a los ejemplos que mencionaré en toda América Latina. Estos núcleos de desarrollo tecnológico de vanguardia en el área tan estratégica por América Latina y nuestro país, en las zonas rurales, y todo esto que ustedes están generando es asociatividad. En tercer término, un tercer componente del capital social es la conciencia cívica, el civismo lo llamo yo. ¿En qué medida las personas tienen una actitud correcta, positiva, hacia lo que es de interés colectivo? Desde lo más elemental, cuidar los parques, por ejemplo, cuidar los lugares que son de uso público, hasta lo más exigente, pagar los impuestos en una sociedad. Es decir, cumplir con las obligaciones fiscales que son necesarias para que una sociedad democrática, organizada, pueda funcionar razonablemente, esperando una retribución en buenos servicios, pero tener una actitud cívica en este plan. Estos 3 componentes del capital social, en mi opinión, están absolutamente marcados por un cuarto componente que es el que yo humildemente he agregado quizás a la teoría del capital social a nivel internacional y que está siendo discutido activamente, que son los valores éticos predominantes en una sociedad. En una sociedad los valores éticos tienen tendencias, o sea, tienden a predominar determinados valores éticos en los diferentes estratos, grupos sociales, etc. Se los voy a resumir en una frase del Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Salteamos esta, seguimos la siguiente. Amartya Sen dice: los valores éticos de los empresarios y de los profesionales de una sociedad son parte de los recursos productivos de esa sociedad. Vean lo que está diciendo. Está diciendo que si los empresarios, que son un grupo clave en una sociedad, tienen valores éticos en términos latinoamericanos a favor del progreso de largo plazo, del crecimiento compartido, de la productividad,
de invertir en el país como ustedes lo hacen masivamente, es absolutamente ejemplar. Es una cosa. Si los valores éticos son a favor de corromper a todo funcionario público corrompible, de tratar de obtener el máximo lucro en el menor tiempo posible, de llevar todas las ganancias a paraísos fiscales en el exterior, etc. Es otra cosa totalmente diferente para esa sociedad. Yo les voy a acercar enseguida un concepto que es el de responsabilidad social de la empresa privada, que tiene mucho que ver con esto que les estoy señalando. Los valores éticos predominantes en una sociedad, en los empresarios, en los profesionales, en los líderes políticos, en los líderes de la sociedad civil, en todos los sectores, son decisivos en lo que pasa en una sociedad. Seguimos. Se los voy a tratar de demostrar a continuación. Les he dicho que les voy a hablar de ética y mi reflexión no es exclusivamente, en este caso, filosófica, sino que es muy práctica. La ética es decisiva para la economía. Y les quiero mostrar dos ejemplos muy prácticos, absolutamente reales y concretos de cuánto puede influir la existencia o ausencia de valores éticos en el funcionamiento de una economía. El primero es de la economía más poderosa del mundo, los Estados Unidos, conocido por todos ustedes, el caso Enron, muy brevemente por el tiempo, en mi libro está muy ampliado esto. Enron era la séptima empresa de los Estados Unidos, con ventas anuales de 100.000 millones de dólares. Hace pocos días se cerró su proceso de quiebra y esta quiebra son 60.000 millones de dólares que le debe Enron a diferentes sectores de la sociedad y todos los activos existentes son 10.000 millones de dólares. O sea, es un fraude de los mayores que se hayan hecho en la historia financiera contemporánea. Le robó a los pequeños accionistas, a los millones de pequeños accionistas. Los altos ejecutivos le robaron los fondos de jubilaciones y de previsión a los propios empleados de la empresa, haciéndolos comprar acciones que después no iban a valer absolutamente nada, y casi destruyen la confianza en el sistema financiero, que es fundamental para que una sociedad moderna pueda operar. Daño gigantesco de todo orden. La sociedad americana ha reaccionado ejemplarmente, en mi opinión. Cero impunidad. Están todos presos en este momento bajo procesos judiciales absolutamente exigentes, les esperan penas severísimas, se modificaron las leyes, la empresa de auditoría que supuestamente fiscalizó todo, la principal empresa de auditoría del mundo, Arthur Andersen, fue disuelta directamente, no pudo sobrevivir a lo que todo esto significa en términos de corrupción, etc. Pero la sociedad americana se está haciendo una pregunta, que es ¿cómo fue posible? Porque los altos ejecutivos que llevaron adelante esta gigantesca operación de robo colectivo, digamos, yo suelo decir que Alibaba y los 40 ladrones son una referencia infantil frente a lo que significó esto, etcétera, con las tecnologías más sofisticadas, estos altos ejecutivos tenían los mejores estándares de educación gerencial de los Estados Unidos. Eran egresados de los mejores MBA de los Estados Unidos, etcétera, por eso estaban en esas posiciones. Y además ganaban muchísimo dinero. O sea, sus paquetes de remuneraciones anuales eran paquetes absolutamente ricos, que los colocaban en el estrato más privilegiado de la sociedad. Hicieron esto, lo que hicieron. Un eminente pensador americano que se llama Amitai Etzioni, profesor emérito de George Washington University, escribió varios artículos en los principales periódicos de los Estados Unidos diciendo lo siguiente. Dice, ¿ustedes por qué no se ponen a ver seriamente cómo se educa a los altos ejecutivos? ¿De qué se asombran? Digo, yo muchos años fui profesor titular en los principales MBA, no solo en los Estados Unidos, esto mismo sucede en otros lugares, etc. Se les da una excelente educación en términos tecnológicos. Pues yo proponía una y otra vez que se les enseñe ética. Me rechazaban siempre, me decían que no hay tiempo, que hay que enseñar tantas tecnologías que no hay tiempo. Y trae a colación una investigación reciente sobre 1.200 egresados, los principales Master in Business Administration. Se midió su perfil ético cuando entraron y su perfil ético 2 años después cuando salieron. Cuando salieron era mucho peor que cuando entraron. Otra investigación sobre una muestra muy grande se les pregunta si usted pudiera robar $150.000 y la posibilidad que lo descubran es 1% y 1 año y medio de cárcel. ¿Qué haría? La tercera parte contestó que robaría sin ningún problema, etc. Entonces, Amitai Etzioni dice, deberíamos investigar qué estamos haciendo con la educación. Hoy hay una gran corriente en los Estados Unidos con la educación desde los niveles básicos, obviamente, no es solo en este nivel. El mercado ha reaccionado muy
apropiadamente, con sanciones muy severas y con reacciones muy interesantes. Las agencias de reclutamiento de empleo que contratan altos ejecutivos en este momento en los Estados Unidos han introducido por primera vez como un requisito central para elegir el perfil ético de la persona. Y los principales MBA, todos en los últimos meses, han introducido materias que tienen que ver con la formación ética del gerente. Vean lo que la falta de ética puede significar. Mi segundo ejemplo, por el tiempo, muy rápido, mi amiga que me está ayudando, de los más pobres de América Latina. Yo les he mostrado un ejemplo de los más ricos. Ahora les quiero mostrar un ejemplo de los más pobres. Este es un fenómeno macroeconómico que se le pasó por alto a todos los economistas ortodoxos. Lo dejó muy descolocados, para decirlo de algún modo, en términos de que la economía tiene que ser mucho más comprensiva del ser humano. En los últimos 10 años, 10 millones de latinoamericanos se fueron pobres de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador, del Perú, la Argentina incluido, a Estados Unidos, a Europa. El año pasado, según los estudios del BID, mandaron a América Latina 40.000 millones de dólares de sus modestísimos ingresos. Viven muy pobremente en los Estados Unidos, están en el nivel más pobre de la sociedad, trabajan en empresa de limpieza, en empresa de construcción, son peones rurales, etc. Se arrancan de la boca de lo poco que ganan para mandar 8 veces por año a sus familias en los países de origen de 200 a 300 dólares. 40.000 millones de dólares fue la principal corriente de capitales hacia América Latina en el año pasado. O sea, la principal corriente de capitales son estos remesas migratorias, se los llama de los inmigrantes más pobres. Son ahora el 30% del Producto Bruto de Nicaragua, 25% del de Haití, etcétera. Sin ellos, estos países casi no serían viables, muchos de los países de Centroamérica, etc. La gran pregunta que yo quiero formular y que formulo a la economía ortodoxa permanentemente es, esto no está en ningún libro. Según los libros de economía tradicional, nosotros somos homos económicos, que solo respondemos al lucro, etc. Estos inmigrantes latinoamericanos mandaron 40.000 millones, ¿saben por qué? Hay estudios, hay encuestas, lo mandaron por lealtad familiar. Lo mandaron por lealtad hacia quienes dejaron atrás, sus abuelas, sus tíos, sus hijos, sus hermanos, etcétera, a su núcleo de afectos. Nos están dando a todos una muestra de ética, ética aplicada totalmente de enorme calidad. Vean si la ética puede influir. Principal corriente de capitales que llega a América Latina. Seguimos. Un desarrollo sustentable requiere de 4 formas de capital. Requiere de recursos naturales, yo lo llamo capital natural. Requiere de capital construido, que es el capital comercial, financiero, tecnológico. La economía tradicional normalmente solo piensa en esas 2 formas de capital. Nosotros estamos agregando que requiere de capital humano, buena educación, lo que ustedes invocaron anteriormente, y requiere de capital social. Requiere de asociatividad a nivel de confianza, valores éticos. El desarrollo es producto de los 4 tipos de capitales combinados, no solo del capital social, de los 4 tipos de capitales combinados. Y el Banco Mundial dice en estudios recientes que el capital humano y el social son 2/3 partes del crecimiento económico de los países. Seguimos. El capital social, que he tratado de traerles en esta sala, tiene expresiones muy concretas. Pongo allí 4 de ellas y las recorro muy brevemente. Primer término, la responsabilidad social empresarial, que lo dejo porque lo retomo enseguida porque les concierne directamente. El capital social, si hay muchos valores éticos, confianza, asociatividad, se plasma. En responsabilidad social empresarial se plasma en voluntariado. Significa hacer cosas por los demás. Ustedes tienen la oportunidad privilegiada de escuchar al padre Casareto explicarles lo que hace Cáritas, que es quizás la mayor organización voluntaria de toda América Latina, protegiendo a 3 millones de personas en base a un ejército de voluntarios. Lo que los voluntarios pueden hacer por los demás hoy es del 5 al 10% del Producto Bruto en los países desarrollados. El capital social está en los pobres. Las mejores experiencias de desarrollo social de América Latina son las que surgen de haber puesto en marcha el capital social de los propios pobres, su cultura, sus tradiciones. El capital social se plasma en más participación ciudadana y se plasma en responsabilidad social empresarial. Me detengo en lo poquito que me queda de tiempo en esto. Seguimos. La responsabilidad social empresarial es un concepto nuevo que está revolucionando el empresariado a nivel internacional. En una época anterior se decía que la empresa privada solo existe para producir beneficios.
En los países desarrollados se pasó rápidamente a la visión de que la empresa privada tiene que dar donaciones importantes en la medida que genera beneficio, la filantropía empresarial. Hoy en Europa Occidental y en muchos países desarrollados se está en otra etapa diferente. No basta la filantropía empresarial. Hoy se juzga a las empresas privadas a través de un ISO de calidad social, de mediciones que les exigen por lo menos 5 aspectos: responsabilidad con los consumidores, trato limpio con los consumidores, trato limpio con los empleados, preservación del medio ambiente, ser un ciudadano ejemplar en su propia ciudad, hacer cosas por su propia ciudad y comportarse con absoluta responsabilidad sus inversiones en los países en desarrollo. Y hay un gigantesco movimiento desde las bases de la sociedad para sancionar informalmente a las empresas que se apartan de los cánones de ética empresarial que son cada vez más exigentes. A eso lo llamamos responsabilidad social empresarial. Una empresa que crece, que es productiva, que produce beneficios, pero que al mismo tiempo comparte y es responsable socialmente. No es un invento de nuestra era, está en el texto bíblico. La visión de la propiedad que nos entrega el texto bíblico es exactamente esa. Dios nos da el privilegio de hacer producir bienes para que esos bienes los hagamos producir del mejor modo posible, pero al mismo tiempo tengan esto que la Iglesia ha denominado la función social de la propiedad. Los empresarios que no hagan esto, según hoy se advierte en los análisis hacia el futuro, dejarán de ser competitivos. Inglaterra creó el Ministerio de la Responsabilidad Social Empresarial. La responsabilidad social empresarial es base de la competitividad de Irlanda actualmente. Los países nórdicos tienen estándares absolutamente exigentes en este plan. En América Latina estamos muy atrasados, pero empieza a haber signos promisorios en esta dirección. Mi última reflexión. Les he tratado de acercar los desafíos humanos éticos que tiene la sociedad argentina. Estos 6 desafíos no son todos, pero son muy fundamentales. Yo diría, para resumirlos, que el día de mañana no van a juzgar a la Argentina solo, las nuevas generaciones no la van a juzgar solo por las tasas de inflación, son muy importantes, una economía tiene que ser estable, no tener inflación, competitiva, etcétera, pero no la van a juzgar solo por eso. La van a juzgar por cómo trató a sus niños, a sus jóvenes, a sus ancianos y a sus familias. Y todos esos son desafíos éticos abiertos. Les he tratado de acercar cómo el capital social nos puede ayudar, junto con las políticas públicas. Las políticas públicas son el responsable central en una sociedad democrática. El padre Casareto lo ha subrayado muchas veces. Pero el capital social puede complementar, unirse. Gerencias sociales, hacer asociaciones virtuosas entre las políticas públicas y la sociedad, la responsabilidad social empresarial, el voluntariado, etc. Respuestas efectivas en la lucha contra la pobreza. Les he tratado de mostrar el peso decisivo que en todo esto tiene la ética o la falta de ética. El Papa Juan Pablo II nos hace estos llamados a la reflexión. Dice el Papa, es necesaria una nueva y más profunda reflexión sobre la naturaleza de la economía y su propósito. Para el Papa, la ética debería regular y orientar la economía. Esta relación se ha perdido. Nos han entregado la idea en las últimas décadas de que la economía es una cosa para técnicos, para economistas, para especialistas, etc. Y la ética es para el padre Casareto, para los que creemos, para las iglesias, para los voluntarios, etc. Esto es totalmente errado y forma parte de la razón por que en la Argentina sucedió lo que sucedió. La ética es el timón, la ética es la única que puede fijar los rumbos a la economía. Y la economía deberá juzgarse en definitiva por lo que hace en términos de los grandes desafíos éticos de la sociedad. El Papa nos dice, invito a los economistas y profesionales financieros, así como a los líderes políticos, a reconocer la urgencia de asegurar que las prácticas económicas y las políticas vinculadas tengan como su meta el bien de la persona y de cada persona y de la totalidad de la persona. La economía nunca debe perder ese rumbo. La economía es un instrumento que debe funcionar muy bien, pero al servicio de esto, del desarrollo de las posibilidades de la dignidad de cada ser humano. Y finalmente nos dice que hay una solución. Con todo el respeto, él ha dicho cosas profundísimas, de extraer solo una frase, impulsar una nueva cultura de solidaridad internacional y cooperación, donde todos, particularmente las naciones ricas y el sector privado, aceptan responsabilidad por un modelo económico que sirva a todos. Dice cosas muy concretas. Identifica, dice, todos
pero particularmente las naciones ricas y el sector privado y el sector empresarial, un modelo que sirva a todos. Si ustedes me permiten, para terminar, una irrespetuosidad, ¿cuál es el modelo económico de su santidad? Hablamos permanentemente de los modelos económicos apropiados. El modelo es el modelo de la inclusión total, de asegurar a cada ser humano su derecho. Es el modelo bíblico, es el modelo de la ética que tenemos entre todos que hacer crecer de nuevo en la Argentina, y para eso se necesita lo que Oscar Alvarado dijo anteriormente. Terminar esta magnífica semana que ustedes tendrán pasando a la acción. Muchas gracias.